Buenas tardes. Bueno, para los que no vienen cursando con nosotros desde el primer cuatrimestre, les contamos un poco cómo es la dinámica de estos videos que vamos a ir subiendo. La idea es poder a ustedes darles las herramientas o guiarlos a partir de las discusiones que esperamos que se planteen de la lectura que se planteen a partir de la lectura de los textos. Este sistema de videos no me permite grabar más de 15 minutos, a lo cual muchas veces ustedes van a tener varios videos que todos ellos van a conformar un teórico o una herramienta en conjunto para, para la discusión de una temática. Así que cada 15 minutos se les va a cortar y van a tener que buscar el video siguiente. Bien, bueno, hoy con este video particularmente empezamos el eje temático número 1, que se denomina Construyendo Memoria desde ámbitos académicos, y que se propone, entre otras cosas, analizar distintas líneas de investigación contemporáneas. Pero como parte de este eje temático, el primero de los temas a desarrollar tiene que ver con entender, en primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos de desmemoria sobre los pueblos originarios. Y ¿de qué manera se vincula justamente la construcción de estereotipos para hablar de esta categoría que es desmemoria? La clase de hoy es una especie de introducción para entender la postura de la cátedra respecto a los distintos temas que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Y para orientarlos a ustedes desde qué posicionamiento es que nos paramos tanto a elaborar el programa como a orientar los distintos temas que seleccionamos para darles. Bien, específicamente el objetivo de los videos de la clase de hoy es discutir qué entendemos por desmemoria, de qué manera se construye y se reproduce la desmemoria y por lo tanto qué es la pedagogía de la desmemoria en los términos planteados por Balco, y específicamente analizar este proceso para el caso de los pueblos indígenas que habitaron y habitan el actual territorio argentino. Para ello vamos a trabajar con dos textos de la bibliografía obligatoria. Uno de ellos es el de Massanti del año 2010, Factores dominantes en el desarrollo de la arqueología pampeana del periodo posconquista, y otro es el texto de Balco del año 2013, que son dos capítulos del libro Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible. Massanti, un poco para orientarlos a ustedes de quiénes son estos autores y estos investigadores. Massanti fue una docente investigadora que fundó justamente la materia de Historia Social de América, se jubiló hace muy poquito, y también fue la docente a cargo durante muchísimos años de la materia de Historia Americana Precolombina. Diana Massanti ella generó el Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, que depende de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es quien investigó durante muchas décadas la historia milenaria de la región pampeana, pero específicamente del área de Tandilia, las sierras de Tandilia. Esas sierras que están en el partido de Balcarce o que forman también parte del partido General Porredón, pero que están muy cerquita de nuestra ciudad. Y a lo largo de todos los años de estudio y del equipo de investigación que conformó, generó muchísima información desde una perspectiva del ámbito académico y científico, de información arqueológica que va desde los primeros pobladores de la región hasta los procesos que tienen que ver con los cambios que ocurrieron en las sociedades indígenas y las nuevas estrategias que se implementaron en los primeros siglos en los primeros siglos de vínculos y estrategias hasta llegar a la conformación del Estado Nacional. Todas esas dinámicas o los procesos que vamos a ir viendo a través de distintos autores en los ejes 3 y 4 son temáticas que Diana Massanti estudió para la región. Bien, y en el caso de Balco es psicólogo, pero es un investigador que se dedica a investigar desde una perspectiva antropológica el tema del genocidio indígena en Argentina,
se especializa en realizar investigaciones en etnoliteratura, ha escrito distintos libros, es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también es docente y fundador de la cátedra que se llama Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Ambos autores e investigadores los seleccionamos para esta clase en particular, primero para partir desde la propuesta de Balco y discutir a qué nos referimos con pedagogía de la desmemoria, y segundo el texto de Massanti, para entender cómo en los ámbitos académicos la desmemoria también fue reproducida y ayudó a reproducir ciertos imaginarios y estereotipos sobre las sociedades indígenas. Bien, ¿qué es la desmemoria? ¿Por qué hablamos de desmemoria? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto? Y partiendo justamente de la propuesta de Balco, la desmemoria se vincula con dos conceptos que están marcados acá en la diapositiva que tienen que ver con invisibilidad y olvido. La desmemoria justamente implica crear un nuevo discurso, crear una nueva realidad, una realidad ficcionada, como dice Balco, que involucra generar una nueva historia que esconde detrás el olvido y la invisibilidad de procesos históricos que sí realmente ocurrieron y por lo tanto tiene como propósito tapar, esconder esos procesos que realmente ocurrieron y generar una nueva historia, ponderando ciertos sectores o ciertos individuos y generando lo que nosotros tradicionalmente mencionamos como la historia mítica, que tiene que ver con esa historia oficial del mito de la construcción de la nación argentina. O sea, ¿cuál es el mito que justifica la construcción de la nación argentina y por lo tanto ese mito que forma parte de la historia oficial está construido en torno a una desmemoria, y es decir, a un discurso y a un proceso histórico milenario que es silenciado y que no es enseñado, sino que es justamente silenciado, olvidado, escondido. Bien, en palabras concretas de Balco, él dice que la pedagogía de la desmemoria es una estructura mental que hace el olvido, de la pérdida de la verdadera identidad, de la amnesia y de la tergiversación de la historia su máximo credo. Fíjense que es muy fuerte lo que él está diciendo, pero expresa de forma muy clara a qué se está refiriendo con esto de la desmemoria y particularmente con la pedagogía de la desmemoria. Y al hablar de pedagogía hablamos de enseñanza, entonces una memoria que no es tal, por eso es desmemoria, y que se enseña justamente, enseña un discurso, enseña un relato, enseña una historia, que en realidad está tapando, está ocultando y está invisibilizando procesos reales que sí ocurrieron. Entonces, Balco va a analizar a lo largo de su libro y va a introducir en los dos capítulos que nosotros elegimos para abordar en esta clase, va a analizar cómo este proceso, esto que implica la pedagogía de la desmemoria, implica reelaborar el pasado, construir un nuevo discurso, como yo les decía recién, basado en la invisibilización del otro, ¿sí? ¿Quién es el otro o quiénes son los otros culturales? Bueno, la gran cantidad de pueblos, en este caso de Pampa y Patagonia, pero también de Chaco o también de otras regiones, pero que no vamos a analizar en esta materia porque nos vamos a centrar sobre todo en los procesos de Pampa y Patagonia, pero cómo se invisibiliza a esos pueblos, a esos actores sociales y a esos procesos políticos, económicos y a la historia milenaria de estos pueblos y se construye una especie de amnesia colectiva, un nuevo discurso oficial que se basa en ese olvido. Y como dice Balco, que un discurso que ama el olvido y que reproduce la amnesia colectiva. Bien, quizás ocurre algo raro con este video que aparece una especie de emparche y es porque no sé qué apreté, que terminé conectándome en internet y traté de ensamblar lo que les voy a decir ahora con lo que venía diciendo anteriormente. Bueno, parte del aprendizaje del uso de estos programas, les pido disculpas si quedó medio raro.
Bueno, la pregunta que surge de todo esto que les decía recién es qué es lo que oculta o qué es lo que olvida, qué es lo que invisibiliza la historia oficial, este mito que acompaña la construcción del Estado Nacional argentino. Eh, ¿Qué es lo que oculta? Oculta muchas cosas, entre ellos numerosos procesos ocurridos, procesos económicos, políticos, de negociaciones, todos procesos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia que tuvieron que ver con lo que conocemos como ambos lados de la frontera del mundo indígena, ¿sí? ¿Qué otras cosas ocultas? La diversidad social homogeniza a todos los pueblos que vivieron en Pai Patagonia bajo los mismos criterios, las mismas miradas, una enormidad de estereotipos, les quita la voz, les quita la posibilidad de agencia. Entonces, otro de los elementos que oculta la historia oficial es justamente la agencia, el poder de acción de esos otros culturales. Y por lo tanto, al ocultar todo esto, también está ocultando el genocidio, la gran cantidad de muertes, no solo etnocidio, sino genocidio de los pueblos, que digamos que el punto culmine fue justamente fines del siglo XIX, en lo que todos conocemos como la mal llamada conquista del desierto. Balco hace hincapié en mencionar que el genocidio aún continúa. No es un genocidio, el genocidio no es parte del pasado, sino que perdura en el presente. ¿Y por qué perdura? Justamente porque va de la mano de esta pedagogía de la desmemoria, que sigue silenciando, sigue invisibilizando y sigue olvidando un montón de estos procesos que la historia oficial se encargó de ocultar, y que en el imaginario colectivo, en el discurso social del individuo común, todo este conocimiento que vamos a ir viendo a lo largo de la materia de los procesos que ocurrieron y que fueron invisibilizados, obviamente no está presente. Entonces el genocidio continúa. ¿Y qué implica que el genocidio continúe? Él va a hablar de un conjunto de elementos. Primero, implica la complicidad de las mayorías, para que haya sumado a esto, a la complejidad de las mayorías, hay una coartada que justifica la indiferencia sobre este tema, que justifica el silencio. Y a su vez, para que esto ocurra, es necesario que haya una teoría con visos de racionalidad. Es decir, para enmascarar la eliminación del otro, para enmascarar la voz del otro, la agencia del otro, para enmascarar el genocidio, hay una fuerte cobertura ideológica que legitima y justifica, que lo hizo durante siglos y lo continúa haciendo en muchos de los ámbitos, y que por lo tanto es totalmente funcional a un discurso oficial que ya desde distintos puntos sabemos, al menos dentro del ámbito académico, que las cosas ocurrieron de otra forma, que hay un montón de procesos y actores sociales que están silenciados. Bien, una forma de partir, si seguimos con el orden que establece el primer capítulo del texto del Balco, él va a decir, bueno, la conquista de América, siglo XV, ¿qué debates estaban imperantes? ¿Cuáles eran las preguntas principales que orientaban la mirada hacia los pueblos que fueron denominados como pueblos indígenas americanos? ¿Sí? Las preguntas principales eran tan básicas como preguntarse si esto que veían como los indios eran seres humanos, o sea, ¿qué son? ¿Cómo hay que llamarlos? Y en todo el proceso de buscar una respuesta a estos interrogantes tan básicos, que hoy nos parecería aberrantes plantearlos, es que empieza un proceso de homogenización y de imposición de una nueva identidad a esta numerosa cantidad de pueblos que habitaban lo que hoy conocemos como continente americano. Y acá viene toda una discusión de cómo sería correcto llamarlos, mencionarlos, si aborígenes, si indios americanos, si pueblos originarios. Bueno, no hay una manera correcta. Hoy en día los colectivos sociales que son descendientes de esos pueblos originarios se autodenominan para su lucha como pueblos originarios. Pero la realidad es que cada uno de esos pueblos tenía sus propios nombres, y eran muy diferentes entre sí también, así que no existiría una sola manera de poder llamarlos. Van a leer en los textos que se habla comúnmente de sociedades indígenas, no está mal llamarlo de esa manera porque
se habla desde una perspectiva crítica, entendiendo a que estamos haciendo referencia, es una forma y una necesidad de denominar a esos otros, pero de ninguna manera se está utilizando